Amigos, amigas, grato es poder cada día poder reflexionar, compartir la palabra de Dios. Cada día estudiamos un capítulo nuevo de las Sagradas Escrituras. Hoy comenzamos con el libro de Amós, cuyo significado es el que lleva una carga. Pero antes de entrar en la lectura y reflexión, te invito a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos tus bondades, tus misericordias, que son manifiestas cada mañana en favor de cada uno de nosotros y de nuestros seres amados. Querido Padre, rogamos que nos puedas conducir con tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, nuestra mente, para nosotros decidir, Señor, cada día hacer tu voluntad expresada en tu palabra. Querido Señor, rogamos una bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, el capítulo comienza diciendo así: juicios contra las naciones vecinas. Aquí el Señor comienza a emitir juicio contra las naciones vecinas. Ahora el propósito de Dios de emitir estos juicios finalmente que estas naciones, por causa de su maldad, por causa de su pecado, ya no estén más sobre la faz de la tierra como una nación. Y debemos recordar que se busca rastro inclusive de algunas de estas naciones a través del ADN para ver quiénes son descendientes, porque desaparecieron a través de la historia. Sin embargo, menciona aquí y dice ya 1, 2, 3 pecados, hasta 4 pecados que el Señor no los va a tolerar. No significa que pecaron 4 veces, sino que ya colmaron la paciencia de Dios. Ahora, Dios emite juicio contra estas naciones, pero también emite juicio contra la nación de Israel, contra el pueblo de Judá. Ahora tiene un propósito distinto cuando Dios emite juicio contra su pueblo. Es para que su pueblo se arrepienta, lo reconozca, siga sus caminos y se vuelva a Él, y entonces alcanzará bendición. Esa es la promesa del Señor. Voy a dar lectura a algunos versículos. Dice así: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. No podemos fechar el terremoto, pero sin duda fue un gran acontecimiento que marcó la historia, un antes y un después. Y aquí está entonces Amós profetizando de Tecoa. Tecoa existe todavía con ese mismo nombre, que queda más o menos a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Por lo tanto, las Escrituras están refiriéndose a un pastor que Dios lo llama al ministerio profético, a un hombre humilde, a un hombre que estaba allí en el sol, ¿cierto? Y en el frío, cuidando también su ganado. Ahora, las naciones vecinas las menciona por ejemplo, Damasco, la capital de Siria, que representaba a toda Siria. También menciona a los fenicios, menciona a los filisteos, que fueron también enemigos acérrimos del pueblo de Dios en forma constante. Y más aún menciona ahora las naciones consanguíneas, que son Edom, Amón y Moab, consanguíneas con Israel, descendientes de Saúl, pero ellos también fueron quienes se unieron para guerrear contra el pueblo de Dios. Amigos, cuando está profetizando, Amós está profetizando cuando Israel había alcanzado la cúspide de su prosperidad material. Y alcanzar esa cúspide tanto en Judá como en Israel, estos hombres se habían apartado de Dios practicando toda clase de pecados e injusticias en contra de los más pobres. Entonces el Señor levanta a Amós, primero profetiza y juicio sobre las naciones vecinas, y después lo hace sobre Judá e Israel para que ellos se arrepientan y busquen al Señor. Debemos recordar que Jeroboam primero instaló en Betel y en Dan 2 becerros para que no fueran a adorar a Jerusalén. Entonces toda esa clase de pecado estaban cometiendo, y ahora este profeta les amonesta que el juicio de Dios ha llegado. Voy a leer algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 5 dice: y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y a los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria. Damasco, capital de Siria, entonces sería destruido.
Antiguamente las ciudades eran amuralladas y tenían puertas, y dice que el Señor quebrantará estos cerrojos, dejándola entonces a exposición del enemigo. Versículo 10 dice: prenderé fuego al muro de Tiro y consumirá sus palacios. Tiro era una de las ciudades principales fenicias. Y los filisteos también, dice por ejemplo el versículo 8, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Queridos amigos, estas naciones lucharon contra el pueblo de Dios y por lo tanto fueron destruidas. Sin embargo, debemos recordar que el juicio también es para Judá e Israel, pero con una connotación distinta, un llamado al arrepentimiento, que busquen al Señor. De la misma manera, Dios hoy, en nuestro presente siglo, en esta era de la pandemia, el Señor quiere que nosotros busquemos de todo corazón a Dios, confesemos nuestros pecados a Él, al único, y Dios es amplio en perdonar. Por eso Dios nos invita a entregarnos a Él. Deseo que Dios te bendiga y que cada día nos podamos reencontrar en forma personal con nuestro Dios. Dios te bendiga, un abrazo a la distancia.